El Perú, que con motivo de la posesión del hermano presidente Pedro Castillo, aquí me encontré con varias fuerzas sociales, dirigentes y exdirigentes de la CCP, de CNA, CGTP, de FEDCASIL, y en ese momento me invitaron. Claro, ahora que no cumplo ninguna función, ningún servicio en Bolivia, un poco de tiempo, vine invitado con uno de ellos. Ayer tenemos una linda reunión con la Confederación Campesina del Perú, la reunión con la Confederación Agraria Nacional Agraria, con la Federación Nacional de Mujeres, hoy día con CGTP, como algunos periodistas hicieron seguimiento. Recordando los tiempos de la década 90, tuve muchas conferencias en Lima, Perú. Me acuerdo perfectamente, como Rigoberta Menchú, la CCP, por entonces a dirigente de la Confederación Campesina del Perú, Juan Rojas, fundamos la CROC, fundamos la Liga Campesina acá. Muchas veces estaba en Cusco, algunos encuentros con el movimiento campesino, como también hasta Quillabamba, darles la convención con FEDCASIL con el tema de la hoja de coca. Visitamos también la CGTP en aquellos tiempos, me invitaron a alguna lucha por los derechos humanos. Los recuerdo, si repito nuevamente, cuando vine a la posesión del hermano presidente Pedro Castillo, me invitaron y retorné rápidamente para conversar. Y quiero decirles que nos estamos proponiendo, por ejemplo, cómo impulsar América plurinacional de los pueblos para los pueblos, una enorme coincidencia desde los trabajadores, obreros, especialmente desde el movimiento indígena, campesina, originaria, nos planteamos esta forma de liberación de los pueblos de América. Conversamos bastante, interesante, algunas preguntas, y esta clase de conferencia va a continuar no solamente con Perú, porque tengo muchas invitaciones a México, Argentina, estamos programando el viaje a Paraguay, a Cuba, a Europa, a Asia. Quiero decirles, amigos de la prensa, yo pensé que como ya no estoy de presidente, más bien iba a descansar, dedicarse a la agricultura, al tema agropecuario, pero no hay, bueno, igual las invitaciones, será por algo. Entonces es mi obligación, sobre todo con las nuevas generaciones, con los nuevos dirigentes. Ven algunas organizaciones nuevos dirigentes, me ha sorprendido, pero preguntan cómo usted ha surgido, cómo ha llegado de dirigente a presidente. Y además de eso, sin formación académica. Yo comento por qué llegar a la presidencia. Interesante escuchar estas preguntas y tengo la obligación, quién sabe, como hermano mayor, compartir con ellos. Quedan sorprendidos. Estoy con ese motivo, compañeros de la prensa acá en Perú. Más felicitado, bienvenido. Como antes, teníamos reuniones, encuentros, congresos por la autodeterminación de los pueblos, por la soberanía, por la independencia. Por ese motivo estamos acá en la Perú. ¿Cómo está, señor Morales? Mariano Calvera de RTP, aquí. Sin embargo, el Congreso de la República hay bancadas que lo quieren declarar como persona no grata porque indica que usted ha venido a nuestro país a hacer apología. No es una invitación oficial, sin embargo, está recibiendo el resguardo, por ejemplo, de la Policía Nacional, que usualmente se ejecuta de esta manera cuando una persona es invitada por el gobierno. Usted nos ha mencionado que así ya ha recibido muchas invitaciones por distintas federaciones. ¿Qué tiene usted que decir sobre ello? Y si ya se reunió o no con el presidente Castillo, me refiero personalmente, y si tiene planes de hacerlo. Lo escucho. Yo dejé bastante al mundo, primero como presidente, también como presidente, y en el exterior, los expresidentes siempre han dado seguridad
en todo el donde viaje. No sé si es algo realizado acá. Viajé ya de expresidente a varios países, dan seguridad. A mí no me gusta mucho eso, soy sincero, pero respeto por cuestiones diplomáticas, protocolarias en Bolivia mismo. A presidente electo, si el presidente se da seguridad. Lamento mucho si ese es un problema. Segundo, cuando yo vine como presidente por primera vez, estaba acá, el Congreso peruano me dio un reconocimiento, la municipalidad. Si ahí a esta altura cambia, es decisión de cada Congreso, cada pueblo. Los saludo, ¿no? Pero también quiero que sepan, en la Carta Constitutiva de UNASUR, con presidentes electos con sus votos de sus países, se respetan y nos respetamos. Yo tenía buenas relaciones con Toledo, con Alan García, presidente del Perú. Tenía buenas relaciones inclusive con Pedro Pablo, un apellido que no me acuerdo bien, no se puede pronunciar, no es andino. Estuve en capital del Estado Plurinacional de Sucre, firmando acuerdos. Estaba con Ollanta Humala en Bolivia, en Perú, estaba en Puno, estaba también con el presidente del sur, el que ha sustituido a Pedro Pablo, ¿cómo se llama? Arequipa, con Vizcarra, firmando acuerdos de integración. Somos dos países vecinos, somos dos países hermanos con la misma historia de tiempos de colonia. Somos herederos de la cultura, de la historia de nuestros antepasados. ¿Por qué no recordar los tiempos de la Confederación Perú-Boliviana? Proceso de liberación en esta región. Entonces, esta relación se mantiene, repito nuevamente, con los distintos presidentes como presidente, ahora como ex autoridad. La primera vez que he sido invitado por Alan García en el año 1989 a una conferencia sobre la hoja de coca. Seguramente ustedes no estaban haciendo. Yo jovencito vine acá, conocí a Alan García, comentaba en algún momento, lamento mucho lo que pasó con Alan García, excelente orador, una posición anti-imperialista, sus discursos del 89, me acuerdo perfectamente. Era dirigente, empezando de la dirigencia sindical 89, y después tuve la gran posibilidad de visitarlo, ya de presidente a presidente, hicieron lindos acuerdos, por ejemplo, en Hilo, con Alan García. Y por supuesto, ¿quién no quisiera verlo al nuevo presidente, después de que toma posesión? Anoche, en los 10-15 minutos nos saludamos, desea mucho éxito al hermano Pedro Castillo, y tenemos enormes coincidencias con el Pedro Castillo. Él dirigente sindical, yo dirigente sindical, yo del movimiento campesino indígena, él del sector de maestros, los profesores. Y de la lucha sindical llegamos a ser presidentes, de dirigente a presidente. Esa es nuestra coincidencia. Y públicamente digo, deseo mucho éxito al hermano Pedro Castillo, presidente de la República del Perú. Señor Evo Morales, por aquí. Muy buenas tardes, Carlos Sábados, de Canal y de Televisión. ¿Qué le podría decir a las fuerzas políticas del país que consideran que usted está aquí en el país participando directamente de la política peruana y además que está tratando de instalar el comunismo en el Perú, una ideología de que las fuerzas políticas y la mayoría de peruanos no están a favor de esto? ¿Qué es lo que están proponiendo, argumentando estas fuerzas políticas? Y en segundo lugar, usted ha manifestado de que para cambiar la política en un país hay que optar por una asamblea constituyente. Este es el principal consejo que le va a dar al presidente Pedro Castillo. Muchas gracias. La última pregunta. No puedo entender la segunda pregunta. Sí, si el principal consejo que le va a dar al presidente Pedro Castillo va a ser
y optar por una asamblea constituyente. Gracias. Reiterarle una vez más, con todos los presidentes, después de que he sido presidente, firmamos acuerdos. Acuerdo de integración. Hermano periodista, si me está escuchando lo que me ha preguntado, por favor. Yo lo escucho, usted también tiene que escucharme. Le pido, por favor. Yo le decía y le respondo, con todos los presidentes firmamos acuerdos bilaterales. Repito nuevamente, somos dos países hermanos. Compartimos las formas de lucha. A mí me ha sorprendido la propuesta del pueblo peruano mediante el hermano presidente Pedro Castillo. En políticas, programas económicas coincidentes. Yo no sé quién decido. Sin embargo, nuestro presidente Lucho Arce me informó que con motivo de la visita a la posesión ya hicieron una agenda bilateral. Más bien con la ayuda de ustedes, hermanos de la prensa, tenemos que trabajar una agenda bilateral de nuestros presidentes. A la cabeza de nuestro presidente, Lucho Arce por Bolivia y hermano Pedro Castillo por Perú. De interacción, desarrollo. Si yo sigo soñando, quiero que sepas, los acuerdos que firmamos con varios presidentes, un megapuerto en Puerto Hilo. No solamente para Perú y Bolivia, sino para países de Sudamérica. El ferrocarril bioceánico, el nuevo Capaján, del Puerto Hilo a Puerto Santo, Brasil. ¿Se imaginan ustedes, hermanos periodistas? ¿Cuántos millones de toneladas pasaría por Puerto Hilo? Una pequeña parte tal vez de Bolivia, pero en general, sobre todo de Brasil. De Puerto Hilo rumbo a Shanghái. Gana Brasil, gana Perú, gana Bolivia. En vez de darse por Canal de Panamá, en vez de irse por Puerto o Cabo de Fuego, ¿cómo ganar tiempo? Ganarían tiempo y dinero. ¿Cómo no vamos a dar de acuerdo a eso? Los movimientos sociales vamos a acompañar estos acuerdos, nuestros presidentes. Ustedes, los hermanos peruanos, deben ser primeros de impulsar esta clase de actividades de integración. Eso está en la agenda bilateral. Ya firmamos acuerdos con el expresidente. Lamento mucho por situaciones políticas en Perú, en Bolivia. Se ha postergado, perdemos tiempo. La inestabilidad política perjudica. Y esa es nuestra experiencia. Otra digo, ¿cómo no podemos apoyar, acompañar esto? ¿Es delito, es pecado reunirse con el hermano Pedro Castillo? Les pregunto a ustedes. Saben que yo me reuní con todos, he venido acá. Han ido a Bolivia. Los presidentes que estaban en mi gestión. Entonces, tengo la obligación de cómo también refrescar de memoria a nuestros movimientos sociales para proyectar e impulsar esta clase de proyectos de integración. Entonces, dentro de esta mano que quiero decirles, hay reuniones y hermano Pedro no necesita ningún asesoramiento. ¿Cómo va a aconsejar, no? Es compartir, debatir programas que beneficien a las mayorías, a la gente humilde, a la gente pobre. Ese es hacer política. El hermano Pedro tiene mucha experiencia de conducción a los pueblos, de rondero, dirigente del magisterio. ¿Qué es ser presidente? ¿Qué es ser político? Saber conducir a nuestros sectores. Esa es la enorme coincidencia que tenemos con el hermano Pedro Castillo. Empezar desde pequeño, dirigir comunidades, dirigir sectores sociales. Yo empecé de un sindicato que tenía 140 afiliados como secretario de deportes. El hermano Pedro Castillo me comentaba, durante su posesión conversamos, sí, bastante antes de su posesión, una noche antes, cómo era rondero de las comunidades. Después como dirigente profesor. Ustedes saben, yo escuchaba por los medios de comunicación, una gran movilización por las reivindicaciones para educación, no solamente para el magisterio, que una linda lucha. Educación sinónimo de liberación. Le pregunto, ¿conversar esto, compartir, es pecado, es delito? ¿Por qué nos penalizan algunos medios de comunicación de eso? Quiero decir, estoy sorprendido de algunos medios de comunicación.
No me dejan almorzar, no me dejan cenar, me persiguen. Yo soy delincuente. Hasta estaban comentando por qué en hotel. ¿Saben, compañeros de la prensa? Cuando yo andaba aquí como dirigente sindical en la década del 90, yo dormía en la sede de la Confederación Campesina del Perú. Una vez retornaba de otro país pasando por acá, no tenía plata. Llamaba al compañero Juan Rojas, ejecutivo de la CCP, hermano, prestame plata para que llegue a Bolivia. Somos de esa clase, de trabajadores, de dirigentes sindicales. Quiero que sepan, Evo, sin formación académica, llegó a la presidencia gracias a la verdad y gracias a la honestidad. Y los dirigentes, los distintos sectores sociales se sienten orgullosos. Porque uno de sus compañeros llegó a la presidencia, así como el hermano Pedro Castillo. Acá no se trata de aconsejarnos, sino compartir nuestras luchas. Lucha social, lucha sindical, por la reivindicación. No solamente por una reivindicación social, sino también por el cambio estructural. Recordamos eso. Y de verdad quiero decirle, compañeros, para algunos medios de comunicación, me ha dolido que ustedes no me dejen almorzar ni me dejan cenar. Y no me dejan reunirse. Algunos me golpean con micrófono a mis labios. ¿Qué es eso? No entiendo, ¿verdad? Estoy sorprendido, no es todos, algunos. Repito nuevamente, vengo a invitación de los movimientos sociales a compartir nuestras luchas. Las luchas siempre serán por las reivindicaciones, por las mayorías de nuestros pueblos. ¿Cómo está, presidente Morales? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Stephanie Medina de Cuarto Poder. Quería consultarle, hace unos minutos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha mencionado que la reelección no es un derecho humano, situación que usted mencionó que sí lo era hace algunos años, que la reelección no es un derecho humano. Y usted antes de abandonar Bolivia tuvo un percance en referencia a que se le acusa de tomar un avión de la Fuerza Aérea Boliviana, a pesar de que usted no es autoridad elegida en estos momentos para viajar a Tarima. Y en su experiencia como sindicalista quería consultarle desde su visión cuál es la percepción que tiene de Vladimir Cerrón, que usted ha tenido oportunidad de reunirse, que es el presidente del Partido Perú Libre, y de Pedro Castillo, que si bien postuló por este partido, él se afilió recién en diciembre del año pasado. Entonces, desde su experiencia como sindicalista, ¿cómo cree usted que Vladimir Cerrón tiene derecho o potestad para influir en las decisiones de nuestro actual presidente? Tal vez como usted lo hace con Lucho Arce. Gracias. De verdad no entiendo que algunos medios de comunicación se preocupen de pequeñas cosas de Bolivia. Seguramente les falta información, pues seguramente les falta inteligencia a la prensa. ¿Saben? La Fuerza Aérea Boliviana tiene algunos aviones que alquilan sus ingresos propios. Durante las elecciones o campaña 2002-2005, pues alquilamos aviones de la Fuerza Aérea Boliviana para campaña. Estando de presidente del gobierno, alquilamos al TAP, cumpliendo con las normas. El último sábado, espero no equivocarme, tenía invitación de Tarija por alcaldes del MAS y PCP, de los movimientos sociales. Ellos alquilaron el avión de la Fuerza Aérea Boliviana. Los privados alquilan. Y mi compañero alquilaron. Aquí está, usted no quiere contratos firmados y el recibo que pago. ¿No he pagado yo? Así nos organizamos. Qué pena acá ver esas pequeñas cosas. No entiendo. Como me estaba hace un momento insinuando en la calle, creo que era usted, y por eso pedí a nuestro alcalde que nos pase esta documentación. Pásele por favor, compañero. Si no me cree, no puedo entender verdad. Segundo, no conozco la situación política de compañeras, compañeros. No conozco, ¿no? Pero en Bolivia,
Yo soy el presidente del MAS y PCP. Tengo la obligación de fortalecer, unir, ideologizar. Pero el que conduce es Lucho Arce, presidente. Como movimientos sociales, como dirigente del MAS, tenemos la tarea tal vez sugerir, pero no decide él, decide Lucho Arce como presidente. Él conduce Bolivia. Esa es mi experiencia. Acá, repito nuevamente, no conozco la forma de administración, no estoy con ese tema, estoy más con los movimientos sociales, repito nuevamente. Hermana periodista, si ustedes proclaman la libertad de expresión, déjenme hablar. ¿Entendido? ¿Estamos de acuerdo? Pues yo no conozco. Tuve a mi llegada, y por prensa conocía al hermano Vladimir Cerrón. A mi llegada, cenamos juntos, conversando, me informó de Perú Libre, interesante el proyecto político, se respeta. Y al día siguiente me informo que es uno de ustedes, expresidente, se farreó con la plata del Perú. Quiero que sepan, nosotros hemos invitado a la cena, nosotros hemos pagado la cena, porque casi todo el día estaban sin almorzar, sin desayunar para alcanzar al vuelo. Llegamos hambrientos y aprovechando, evidentemente nos hemos reunido. Que diga algún medio de comunicación que Evo vino acá, se farreó con la plata del Perú. ¡Qué agresividad! ¿No? Solamente me pregunto entonces, ¿qué delito Evo ha cometido para que algún hermano periodista diga eso? No entiendo. Ese tema no conozco muy bien. La única vez me reuní y después, como ustedes pedían una conferencia en la sede de Perú Libre, hicimos la conferencia en la noche. Lamento mucho, esa noche nos atrasamos justamente por conversar con el hermano Pedro Castillo, presidente de la República del Perú. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les saluda Yuremix de Panamericana Televisión. Quisiéramos saber cuáles son sus próximos planes aquí en el Perú, hasta qué día se encontrará usted aquí, y si dentro de estas conversaciones que ha tenido con el presidente Pedro Castillo han barajado la posibilidad de esta asamblea constituyente. Si usted le ha recomendado esta opción al mandatario como un cambio político en el país. Como es de conocimiento público, la nación actualmente está muy dividida, hay dos corrientes políticas bastante marcadas y el futuro es bastante incierto, ¿no? Hay una crisis económica. ¿Usted qué recomendaciones también le daría al presidente Castillo para llevar esta situación de mejor manera? No tengo por qué recomendar. Repito nuevamente, podemos debatir, compartir experiencias de lucha fundamentalmente, ¿no? Como hace un momento decía, a mí me sorprendió el programa que presentó el hermano Pedro Castillo durante la campaña. Ahí sí tenemos enormes coincidencias. Es tarea, responsabilidad del gobierno peruano, su equipo de trabajo, cumplir con la agenda, con el programa que presentó, porque ese programa ganó las elecciones democráticamente. Segundo, está previsto mi retorno el día sábado. Posiblemente, quiero decirles, tal vez mañana invitemos a una conferencia de prensa con las fuerzas sociales del Perú, lindas reuniones, algunas proyecciones, estamos en consulta todavía, así, si hay esa posibilidad, esperemos acompañarnos. Pero a nivel de América Latina, o Sudamérica por lo menos, hay nuevos cambios, ¿no? Nuevos cambios porque los pueblos necesitan nuevas políticas sociales, programas económicos. Colombia, quién sabe, es una colonia de Estados Unidos. ¿Cómo están los movimientos sociales? Una lucha permanente. Porque las políticas del neoliberalismo no han resuelto los problemas de las mayorías. Con tantas bases militares en Colombia, crece el narcotráfico. Eso es lo que hemos vivido. Nosotros también hemos enfrentado la lucha contra el narcotráfico nacionalizando, sin bases militares, sin la DEA, sin USAID. Y cuando el embajador de Estados Unidos estaba conspirando mediante el golpe de Estado, en 2008 expulsamos. Como herederos de la lucha anticolonialista, estoy hablando de hace 500 años atrás,
pues nuestra tarea es cómo hacer respetar la soberanía y la dignidad del pueblo. Cumplimos con esa meta, dignificamos a Bolivia. Y además de eso, la lucha contra el narcotráfico es reconocido por la Unión Europea, estoy hablando de mi gestión, por las Naciones Unidas, menos por el Departamento de Estado de Estados Unidos. Claro, nos hemos liberado de ese sometimiento, porque sigue convencido que las políticas impulsadas de Estados Unidos están fracasando. ¿Por qué están fracasando? Revisen ustedes la Guerra Fría, la lucha contra el terrorismo y la lucha contra el narcotráfico. Sería largo comentar y explicar nuestra experiencia vivida como movimientos sociales, no solamente como movimiento campesino e indígena originario, sino también compartimos con muchos sectores sociales de Bolivia, obreros a la cabeza de la Central Obrera Boliviana. Si algunos hacen seguimiento, al día lunes tenían una linda conferencia de prensa para defender nuestra revolución democrática y cultural con petroleros, con mineros, con transportistas, comerciantes, fabriles, el movimiento campesino e indígena originario. Y eso sí, que tengan un poquito de experiencia para hablar de unidad. Cuando los pueblos, las fuerzas estamos unidos, somos invencibles. Y tal vez por eso me invitan a los distintos sectores sociales del Perú para compartir esta experiencia. Y tengo la audición como hermano Mel compartir. Los pueblos nos acompañamos, los pueblos juntos reflexionamos. Esa es nuestra tarea. Otra pregunta, a ver. ¿Cómo está? Buenas tardes, señor Evo Morales, por tema de Latina Televisión. Tengo dos consultas. Y la primera es un sector que está ¿Perdón? Un sector político de nuestro país habla de que usted ha llegado vamos a sugerir políticas intervencionistas en el país. Y es un poquito redondeando lo que dicen mis compañeros acerca de lo que usted dijo ayer ante el Senado de Perú, de que la mejor manera de hacer política es a través de la Asamblea Constituyente, que es algo que ha anunciado el presidente Castillo y que sin duda ya se está discutiendo en el escenario político. Y mi segunda consulta tiene que ver con lo que inició en septiembre del año pasado, septiembre del 2020, una serie de audiencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se instó a través de una opinión consultiva solicitada por Colombia a propósito de identificar si la reelección era un derecho humano. Esto a propósito de que en el 2017 el Tribunal Constitucional de su país falló a favor de usted para un cuarto mandato justamente en ese año. En consecuencia, ya ha sido rebotado en varios medios de comunicación de Bolivia de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido un fallo que denominan histórico, que es de que la reelección presidencial no es un derecho humano, y adicionalmente a eso refiere de que esta figura afecta a la democracia representativa. Esas son mis preguntas. A ver, hermanos, la prensa, a 200 años de fundación de las repúblicas, viene la lucha por la segunda independencia. En Bolivia, por lo menos, después de la fundación, saludamos a los grandes próceres de la liberación, al movimiento indígena originaria, dio la batalla defendiendo los derechos del movimiento indígena. Pues ahora vemos que lamentablemente todo es importado desde el occidente. Sobre la pandemia, esta última pandemia que estamos enfrentando, estoy convencido que es parte de una guerra biológica. El capitalismo, el imperialismo, ¿qué exporta? Armas nucleares, armas químicas, hasta biológicas. ¿Por qué digo esto? Debe ser hace 5 o 6 años atrás leí algún informe del Fondo Monetario Internacional y que afirmaba que en la política del nuevo orden mundial es importante una planificación de reducción a la población innecesaria. Quiero que sepa, yo soy el defensor no solamente de los derechos individuales, de los derechos colectivos, de los derechos de la gente más humilde, de la más gente pobre. Para el capitalismo, la gente pobre también es
familias innecesarias al Estado. Y esta pandemia, primero, ¿a quién mata? A los viejos, viejas, a la gente con discapacidad. Y por eso estoy convencido, casi convencido, que esta pandemia es parte de una guerra biológica. Esa es nuestra lucha. Entonces, para acabar con Estado colonial, era importante una refundación. Y refundamos con la Asamblea Constituyente. Los llamados expertos en derecho, los llamados notables, por 180 años simplemente hicieron parches a la Constitución liberal, neoliberal, sometido al dominio imperial. Y los llamados no notables, que son los movimientos sociales dirigentes, refundamos y dejamos el Estado colonial para tener un Estado plurinacional. Esa es nuestra experiencia vivida. Y primero damos estabilidad política, porque tenemos un movimiento político que garantiza la liberación del pueblo boliviano, con un programa económico en base a las nacionalizaciones, garantizó el crecimiento económico. Ustedes como profesionales, como investigadores, como periodistas saben muy bien. Y la base del programa económico ha sido la nacionalización. Yo soy anticapitalista, voy a morir anticapitalista porque el capitalismo nos roba nuestros recursos naturales. Usted sabe muy bien como periodistas. Y cuando nos liberamos económicamente, no solamente estabilidad política, social, sino crecimiento económico con reducción de la pobreza. Y por eso duramos casi 14 años. Claro, la derecha sometida a la política norteamericana nunca nos van a ganar. Y viene el golpe de Estado. Esa es la evidencia. Y sorpresivamente ahora en muchos países están planteando Asamblea Constituyente, su derecho. No es que está insinuando que nosotros estaríamos imputiendo su derecho, su planteamiento, sale de sus pueblos. Quiero que sepan ese tema. Compañero, la prensa acaba de informarme, usted también está informado, me ha sorprendido que la Corte Internacional de Derechos Humanos diga que la reelección no es un derecho humano. Ustedes pueden revisar el Pacto de San José de Costa Rica, donde el artículo 23 afirma que la reelección es un derecho. Bueno, ahora sabemos pues a quién corresponde la Corte Internacional de Derechos Humanos, a quién responde, a quién obedece y con quién trabaja la OEA. Así aprovecho esta oportunidad, compañeros de la prensa, que importante cómo refundar la OEA, por no decir cerrar la OEA. Una institución de América, antes llamada abreviada, esta institución debe estar al servicio de la gente humilde de los pueblos. Queremos una OEA del pueblo y no del imperio. Queremos una OEA al servicio de la gente humilde, de la gente pobre, ayudando, y no una OEA antidemocrática. No una OEA que solo promueve golpes de Estado. ¿Cuál es la diferencia con el imperialismo? El imperialismo y el capitalismo impone sanciones económicas, bloqueo económico, promueve golpes de Estado a gobiernos, a presidentes antiimperialistas. Además de eso, promueve, gesta racismo, fascismo. Que es obligación de todas y todos como respetarnos entre seres humanos. Somos tan diversos. La diversidad cultural es la riqueza de nuestra identidad, de nuestra dignidad. ¿Cómo podemos vivir de manera en armonía entre hermanos, en armonía con la madre tierra? Y esta clase de instituciones
como la Corte Internacional de Derechos Humanos, solo promueven pues en confrontación entre los países, como la OEA, el gran golpista. Ustedes saben por qué expulsaron a Cuba de la OEA, por ser comunista. Quiero recordarles, si algunos hicieron seguimiento, cuando ya llegué a la presidencia, mi primera participación en la Cumbre de las Américas, donde participa el presidente de Estados Unidos, todos los presidentes de América. Yo me presento diciendo, colegas presidentes, yo soy comunista, yo soy socialista, ahora expúlsenme de la OEA. Y no me expulsan hasta ahora. ¿Por qué no se expulsan? ¿Pero qué significa eso? Que la Guerra Fría, impulsada por Estados Unidos, está fracasando. Ustedes saben también, seguramente ustedes también están sindicalizados en la Federación o en la Confederación de Periodistas. Los movimientos sociales bajo la doctrina norteamericana somos terroristas. A los terroristas que hemos ganado las elecciones, otro fracaso del imperio norteamericano. Con problemas, sí. Entonces esa violencia no solamente es de Bolivia, sino en toda América Latina y en todo el mundo. Bueno, muchas gracias compañeros, la prensa. Para mañana podemos tener un encuentro con los movimientos sociales. Agradecemos esta conferencia. Yo les decía, vamos a convocar la conferencia. Y de verdad quiero decirles, hermanos y hermanas, me ha dolido mucho, quiero ser muy sincero, me ha dolido mucho que ustedes no me dejen almorzar ni me dejen cenar. No todos, algunos de ustedes. Yo comparto con esa. Muchísimas gracias. Termino la conferencia. Conferencia de prensa que el hermano Evo Morales Ayma acaba de brindar en el Hotel Westin, hotel donde está hospedado juntamente con la delegación que lo ha acompañado. Vamos a irnos con estas imágenes y con esta información de retorno hasta Estudio Central. Muchísimas gracias.